Muy buenas tardes, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de nuevo en un episodio del programa que le hemos llamado El ritmo de la jornada. Y ahora hemos llegado pues a esta nueva sección, como bien os comentábamos la semana pasada, estamos haciendo un repaso por los equipos federados. En el anterior programa estuvimos hablando de la categoría alevín y también de la infantil, y en esta ocasión vamos a hablar de los cadetes y de las juveniles. Vamos a empezar hablando con el cadete masculino de primera división preferente, que ha liderado Alba Mateos. Esta entrenadora pues ha dicho que han trabajado muy duro y que han tenido muchos objetivos a la vista, pero que han conseguido superarlos. ¿Y qué es lo que nos cuenta Alba Mateos? Pues que al final siempre han tenido que estar literalmente con el cuchillo entre los dientes. ¿Por qué? Pues porque han estado en la mitad de la tabla en todo momento y pues tenían que enfrentarse a los partidos más importantes jornada tras jornada. Y además Alba Mateos pues nos cuenta que ha terminado muy contenta la temporada porque se han conseguido esos logros, que es mantenerse en esa primera división preferente, y además que ha sido una temporada muy dura y muy divertida, en la que cree que ha conseguido pues formar a futuras generaciones del voleibol con mucha proyección. Así que bueno, le deseamos toda la suerte en su próxima etapa a Alba Mateos y estamos muy contentos también de que haya podido conseguir esos objetivos. Por otro lado tenemos el conjunto, el cadete B masculino, el otro conjunto masculino que lo lidera Ana María Durán. Y bueno, pues Ana María declara que el conjunto que ha jugado en la segunda división autonómica preferente pues ha tenido un crecimiento constante casi desde el inicio de la temporada. Los jóvenes jugadores han sabido enfrentarse a rivales de gran nivel, como por ejemplo fue el Club Voleibol Alcalá, el Club Voleibol Torrejón o San Martín Vergara, cuando los chicos clasificaron para jugar su fase final, que lo hicieron aquí, en Los Cantos. Finalmente no consiguieron el objetivo del ascenso, pero pues Ana María nos comenta que está muy contenta con el desarrollo del equipo y con el trabajo de todos los jugadores. Y seguimos hablando del cadete azul, el equipo femenino liderado por Rocío Álvarez de Lara, que ha competido este año en la primera división preferente. Y le vamos a comentar, Edu, a nuestros espectadores lo que nos ha contado Rocío detrás de cámaras. ¿Y qué nos ha dicho? Pues que el año ha sido complicado y exigente, porque al final eran jugadoras que no habían jugado todas juntas y que pues enfrentaban a adversidades que han podido superar. Como bien nos ha comentado Rocío, han ido de menos a más. ¿Y esto qué significa? Pues que han crecido con cada entrenamiento, con cada partido, con cada error, que dice Rocío que han convertido pues en un aprendizaje, ¿no? Y bueno, como solemos decir en muchas etapas de nuestra vida, pues si te caes, te levantas. Y ese pues ha sido un poco el lema de este equipo. Han cometido errores, pero han sabido subsanarlos y de todos ellos han sacado un aprendizaje. Además que el final de temporada de este equipo pues ha sido muy satisfactorio, porque jugaron la permanencia y consiguieron mantenerse en esta primera división preferente. Y seguimos hablando de lo que nos ha contado Rocío, porque es que nos ha confesado que las chicas han tenido una entrega absoluta, en palabras de la entrenadora, hacia este deporte. Han tenido un compromiso inigualable y también nos ha dicho que ella personalmente está muy orgullosa de haberlas acompañado este año, y que ha dicho pues que son un ejemplo de lo que significa crecer en equipo. Pues sí, muy bonitas las palabras de Rocío, de sus chicas. Y ahora vamos a hablar pues del cadete blanco, que lo ha entrenado Juan García, y bueno, nos comenta que esta temporada era una temporada complicada porque de las 15 jugadoras que formaban el equipo, pues tan solo 4 eran las que repetían el año pasado, por lo que ha tenido que hacer un gran trabajo de cohesión y de pues unir al grupo y tal, aunque es verdad que empezó con muy buenos resultados durante la primera fase de la liga y llegaron al mes de diciembre de una manera que, bueno, pues que no perdieron ningún partido, llegaron invictas. Luego en el mes de enero pues tuvieron un pequeño bache de juego, lo que las llevó a perder pues un partido, bueno, que lo perdieron 3-2 y fue el único partido que han perdido en toda la temporada, y esto les hizo jugar la fase final de ascenso a la segunda división preferente. El trabajo se había conseguido porque al quedar campeón de grupo el ascenso pues ya estaba conseguido, así que Juan decidió en esa fase final tomar como un regalo a todas las jugadoras y que todas pudieran disfrutar del partido de la final. Destaca que cada una de las jugadoras se ha jugado un mínimo de un set en todos los partidos, o sea que ha movido mucho el banquillo.
y nada, que está muy contento con los resultados y el año que viene pues tiene un gran reto que es pues empezar en la segunda división preferente. Sí, además que una cosa muy importante que nos ha dicho Juan y además que hay que recalcar es que cada primer set de cada partido lo ha ganado este equipo y eso pues ha hecho confiar aún más a las jugadoras y a su entrenadora Juan, así que nada, enhorabuena por ese trabajo tanto a Juan como a las jugadoras. Y seguimos hablando del cadete naranja liderado por María Fernández, una de las jugadoras del senior autonómico que también ha competido en la misma liga que el cadete blanco en la primera división zonal. Las de María han tenido una muy buena temporada, han quedado finalmente en el 6º puesto de la tabla clasificatoria y bueno, en palabras de su entrenadora ha sido una temporada muy completa en la que el grupo se ha formado por 15 jugadoras indispensables y además que como entrenadora nos ha dicho que ha sido un placer poder llevarlas y guiarlas y enseñarlas pues tanto a nivel deportivo como personal y además nos ha confesado que si pudiera elegir otra vez elegiría a las mismas 15 jugadoras, así que estamos muy contentos de que María haya estado a gusto con su equipo, que las jugadoras hayan aprendido y que hayan quedado en este 6º puesto en la primera división zonal, que también es muy importante. Sí, ahora vamos con las chicas del Carpe Diem, que su entrenador Samir pues nos ha manifestado lo siguiente, y es que han tenido una temporada muy buena, a excepción de una mala racha que pasaron a mitad de temporada y encajaron una serie de derrotas que no le han permitido disputar la fase de ascenso. Aún así, Samir está muy contento con el trabajo de todas las chicas y esta mala racha pues les ha servido al equipo para pues como un aprendizaje, como una manera de evolucionar y de aprender de los errores y pues le deseamos pues que para el año que viene apliquen esos aprendizajes y que tengan mejor suerte y puedan hacerse con esa fase de ascenso. Y seguimos hablando, esta vez nos pasamos ya a la categoría juvenil y en la primera división preferente masculina tenemos al juvenil A de Saray Burgos. La entrenadora nos ha contado pues en 3 palabras cómo ha sido la temporada y es la montaña rusa. ¿Qué significa esto? Pues nos ha dicho que al principio hubo muchas dificultades en cuanto a lesiones y adversidades que no tenían en cuenta, pero poco a poco se fue consolidando un buen equipo en el que el esfuerzo y la entrega de todos los jugadores fueron protagonistas y además que algunos de ellos estuvieron doblando con el junior masculino de Ana María Durán, del que hablaremos la semana que viene. Además que ha sido una temporada con mucho aprendizaje a las espaldas, porque al final han tenido que enfrentarse a partidos muy importantes, a esas lesiones que comentábamos al principio de temporada. Saray nos ha contado también que los entrenamientos y los partidos han sido un poco igualados. ¿Qué significa esto? Pues que ha habido tanto entrenamientos buenos como entrenamientos malos y partidos en los que se han conseguido los resultados y partidos pues en los que no han podido llevarse la victoria. ¿Qué pasó al final de la temporada? Pues que casi disputa este equipo juvenil A masculino la fase de descenso, pero gracias a un punto esencial que consiguieron ante el club de Móstoles, pues se libraron de esa fase de permanencia y además pues disputaron la fase final de su categoría aquí en el Polideportivo Municipal de Los Cantos como organizadores. Según Saray no fue la mejor fase en cuanto a resultados, pero lo que sí que consiguieron los chicos fue sacar su mejor nivel de juego ante el Club Voleibol Pinto en ese último partido, así una temporada fácil y difícil para este equipo, tanto para los jugadores como para la entrenadora, pero que como siempre decimos, los aprendizajes son con lo que nos tenemos que quedar, Edu. Hombre, eso es lo que te hace al final mejor jugador. Bueno, y ahora seguimos en esta rama masculina y en la misma categoría, pero vamos con el equipo juvenil B, que lo entrena nuestra compañera Carmen Nicolás, y es que el conjunto empezó con muchas dudas y pues todavía por asentar su juego, ¿no? Porque era un equipo muy nuevo, con gente que venía de otros clubes o de otras categorías, de categoría cadete o del cadete B, y pues estuvo complicada hasta que Carmen pues se hizo con el equipo. Tuvo una difícil situación y es que en su grupo tuvo que enfrentarse a los equipos que habían descendido de la primera división preferente, o sea que fue mucho más complicado por eso alcanzar los puestos que daban fase a jugar esa fase de ascenso. Pero el conjunto fue a más y aunque no llegó, según explica Carmen, a alcanzar su máximo potencial por las lesiones y por la falta de entrenamientos, pues ha habido una clara evolución a nivel técnico y táctico de cada uno y de los jugadores.
Pues sí, Edu, que además lo más importante es ese aprendizaje que lo llevamos diciendo en todos estos resúmenes. Ahora vamos a hablar del juvenil azul liderado por Nacho Martínez. Y es que este equipo pues tenía a las espaldas ese ascenso a Primera División preferente y tenía que competir al máximo nivel si quería conseguir resultados positivos. Sí que es verdad que Nacho nos cuenta que el primer encuentro contra Villalba pues salieron con una derrota y podría haber sido muy positiva la victoria, pero lo más importante es que después de esa derrota pues las chicas se dieron cuenta de lo mucho que tenían que trabajar a lo largo de la temporada. El equipo acabó en 9ª posición de un total de 12 participantes y además Nacho nos cuenta que han conseguido 6 victorias y 16 derrotas. A pesar de esos resultados, de esas 16 derrotas, pues Nacho nos cuenta que las chicas han estado totalmente capacitadas para competir en esta división y además que de esas 6 victorias, 4 fueron pues por la vía rápida, 3-0 ganaron las chicas y el entrenador también nos cuenta pues que el aprendizaje y el crecimiento para el equipo ha sido esencial a la hora de competir y que tuvieron que afrontar ese playoff de descenso, la permanencia en la Primera División preferente contra el conocido Boadilla A. Ahí pudieron disfrutar las chicas de un gran juego y eso permitió pues ganar los 2 partidos. El primero un poco más ajustado con un 2-3 y luego sí que consiguieron la victoria de nuevo por la vía rápida por 3-0. Así que nada, el entrenador nos dice que esta temporada ha sido fundamental para esa formación de las jugadoras y que cada una pues tenga su hueco en el equipo. Así que el entrenador finalmente se muestra muy orgulloso por haber acompañado a las chicas en este progreso continuo. Y por último tenemos el conjunto del juvenil blanco, el juvenil femenino que entrena pues mi compañera Laura Valle aquí en el programa. Y bueno, ella nos ha declarado textualmente que el juvenil blanco ha tenido una temporada muy difícil. Bueno, sin embargo, el gran trabajo que realizó Laura con las chicas en los entrenamientos no se veía reflejado en los partidos, puesto que tardó en llegar su primera victoria, lo que provocaba aún más las inseguridades dentro de cada jugadora y en el equipo en general. Bueno, pues esto le llevó a jugar la fase de permanencia contra el conjunto de Dragons Moral Zarzal y bueno, pues sin duda las chicas el año que viene tendrán que competir en la Primera División zonal, ya que no consiguieron ganar ninguno de sus encuentros en este playoff y bueno, pues será algo positivo para ellas porque podrán asentar el juego, obtener más victorias, levantar el ánimo y creer más en sus posibilidades. Sí, además, Edu, que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? El aprendizaje es con lo que te tienes que quedar y este equipo ha aprendido mucho a lo largo de la temporada porque al final no es fácil llevar tantas derrotas a la espalda, tener que jugar un playoff de descenso en el que pues la confianza tampoco es el protagonista, pero la verdad que al final de la temporada ellas han sabido reconocer lo positivo de este deporte, que es que han aprendido mucho en cuanto individualmente tanto como equipo y eso es con lo que me quedo como entrenadora, que al final la temporada ha sido positiva en cuanto a aprendizaje y aunque no se hayan conseguido victorias, pues el trabajo en los entrenamientos y además que vosotros como entrenadores veníais a mi pista y me decíais que al final ese equipo estaba entrenando perfectamente y estaba dándolo todo, aunque los resultados no se veían reflejados en los partidos. A ver, hombre, es que hay que comentar un poco todo. También tenía una difícil situación porque este equipo acaba de ascender el año pasado, entonces claro, pues llegas a una liga nueva y lo más normal es que si no te refuerzas o has cambiado de generación con jugadoras, pues que te cueste adaptarte a la categoría, ¿sabes? O sea que bueno, pero sí, yo creo que han hecho un buen trabajo y las chicas estaban contentas. Yo un día las vi en la pista y a pesar de no encontrar la victoria, ellas... O sea... Sí, ellas sacaban la positividad de debajo de las piedras, ¿no? Porque al final... Jugaron muchos 3-2, de hecho, sí. ¿no? Al final yo siempre les digo lo mismo, ¿no? El domingo hemos conseguido una victoria, pero el lunes tenemos que volver a entrenar para conseguir algo positivo en la semana. Así que con eso nos quedamos, con el aprendizaje de estas chicas y que han conseguido sacar algo positivo de la temporada. En la sección municipal este fin de semana pues se han disputado los torneos de final de temporada en el Polideportivo de La Canaleja, en la modalidad de vóley playa. El sábado por la mañana se disputó la categoría Alevín y que tuvo una fase de grupos donde jugaron todos contra todos y después se dividió en 3 categorías
donde finalmente en la categoría bronce los vencedores finales fueron el equipo de los Trolls. En la categoría de plata las campeonas fueron las Ninfas y en la categoría oro pues los ganadores absolutos fueron el equipo de los Dragones. Por la tarde también, aquí en el Polideportivo de la Canaleja, y a partir de las 5 se disputó la categoría infantil, donde después de una primera fase también, como en la categoría Levín, de una fase de grupos, pues se vinieron dos categorías, dos ligas, la fase de oro y la fase plata, donde los ganadores finales fueron, en la categoría de plata, el tercer clasificado fue los Angry Birds, en segunda posición los Calamares y en la primera posición Cuba Verde. En la categoría de oro, las terceras clasificadas fueron las Playeras, en segunda posición Golden Beach y en la primera plaza el Cuba Playa. Bueno, Edu, y qué decir de los nombres de los equipos, la verdad que son súper originales. Calamar. Calamar, Cuba Beach he visto por ahí, Sí. Cuba Playa, ¿no? Un poco relacionados con esta modalidad en arena que además, pues aparte de esos torneos de vóley playa, también la semana pasada hablamos del torneo cadete. Y que las 3 pistas de la Canaleja pues están en perfecto funcionamiento ahora y más con el calor que está viniendo en estos días. Sí, eso íbamos a comentar, que aparte de los torneos municipales, como también se disputó, que luego vamos a hablar de ello, el torneo del club del 4x4 el domingo, pues han pasado casi 200 jugadores de vóley por las pistas de la Canaleja solo este fin de semana, entre grandes y pequeños. Ha sido un fin de semana completo. Y aparte del torneo de vóley playa de la categoría municipal, tenemos que hablar de una última cita en la Gran Liga Municipal de Alcorcón, y es que en la categoría juvenil el Cuba Etna se ha proclamado subcampeón de Madrid. Vamos a contar un poco cómo ha sido este final de temporada para las juveniles. Y es que este conjunto de las chicas lideradas por Mirta ganó en la fase zonal celebrada en Los Molinos el pasado 17 de mayo. Desde ese día pues han estado preparando para lo que ha sido la fase final en la localidad de Parla. Esta fase final de la serie básica ha consistido en una primera fase que tuvieron unos partidos con victorias ganando por 3-0 a las escuelas municipales de Pinto y también 3-0 a San Agustín de Guadalix. Con este último encuentro, las chicas se enfrentaron a Club Voleibol Majadahonda y eso las clasificaba para jugar directamente la final ante el conjunto del Liceo Sorolla. Allí las chicas no pudieron llevarse la victoria, pero sí que consiguieron un parcial. Esta fase final del deporte en edad escolar pues convirtió a las de Mirta en las subcampeonas de Madrid, así que les vamos a dar la enhorabuena a las chicas de Mirta, que se lo han currado mucho, y además que hace poco en uno de los episodios de La Voz del Cuba del podcast tuvimos a una de sus participantes. Bueno, y ahora vamos a hablar de la disciplina del vóley playa, y es que este domingo se ha celebrado también en la Canaleja el primero de los torneos de verano de vóley playa, que fue la modalidad de 4x4 mixto. Bueno, el torneo contó con un total de 12 equipos y los ganadores finales fueron los siguientes. En la tercera posición quedaron Era Carantoña, en segunda posición Me Pipea un Ojo, y como campeón de este primer torneo de verano quedó la Policía Vegana. Y bueno, os vamos a recordar también que este fin de semana tenemos otro torneo de vóley playa, en este caso es del 2x2 mixto en categoría absoluta. También pueden apuntarse jugadores de otras categorías, pero bueno, que sepan que es puramente categoría absoluta. Pero eso no quiere decir que excluyamos a los que sean más pequeños. Si hay una pareja junior que se quiera apuntar, se puede apuntar, o una pareja juvenil. Se va a celebrar el día 21, que es el sábado, en el complejo deportivo de la Canaleja. Y bueno, pues ya podéis encontrar toda la información en las redes sociales del club y también pues en lo que os va a decir Laura. Sí, Edu, pueden entrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o Twitter, y allí encontrarán pues el cartel del torneo con un código QR, lo puedes escanear directamente, o también puedes entrar en nuestra página web www.cubalcorcon.com y allí encontrarás una noticia y también el enlace que te lleva directamente a la inscripción del torneo. Y además, si tienes alguna duda, pues como decimos siempre, acude a nuestros correos electrónicos, en este caso al de torneos@cubalcorcon.com,
cubalcorcom.com. Y bueno, no te vayas todavía porque hemos hablado de los federados, de los municipales, del vóley playa, pero hay una actividad muy importante también aquí en el club que va a comenzar la semana que viene y es el campus de verano de aquí del Polideportivo Municipal de Los Cantos, organizado tanto por el Ayuntamiento como la Concejalía de Deportes de Alcorcón y el Club Unificado Voleibol Alcorcón. Este campamento consiste en 6 semanas de pura diversión desde el 23 de junio, que es el lunes que viene, hasta finales de julio, así que no te lo puedes perder. Y además, ¿qué pasa? Que estás pensando, madre mía, que es la semana que viene, que no me da tiempo. Te da tiempo de sobra. Puedes apuntarte en cualquiera de las semanas hasta que acabe el campamento, así que te animamos a ir a nuestras redes sociales o a nuestra página web y pues buscar allí en el contenido que tenemos y encontrarás pues en primera mano la noticia del campamento de verano y encontrarás ahí pues toda la información para la inscripción. Y si tienes alguna duda pues puedes llamarnos al teléfono del club que aparece en nuestra página web o también puedes escribir un correo a campamentos@cubalcorcom.com. Y además de la actividad del campamento, que no te puedes perder, yo también os animo a que os apuntéis, tenemos otra actividad final de temporada y es que nos vamos a Espiño, pues como todos los años, vamos al torneo internacional que se celebra en la ciudad portuguesa. Bueno, nos vamos con un montón de equipos, nos vamos con equipos federados, con equipos municipales y bueno, la semana que viene os vamos a dar más detalle y más información de pues quiénes son los jugadores que van a ir, cómo vamos a ir, cómo lo vamos a pasar, la localización, dónde van a estar los chiquillos allí alojados, etcétera.